Muy bien, pues bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablar de Todo, pero cristianamente, en conjunto con la Red de Pedro. Estas plataformas que hablamos constantemente sobre las cosas de Dios, sobre el sentido de la vida, sobre aprender cómo manejar las Sagradas Escrituras. Bueno, tanto la red de Pedro, de el hermano Salvador Sandoval como un servidor, en la red en la plataforma, hablar de todo cristianamente. Muy bien, pues antes de comenzar, dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine. Vamos a comenzar esta octava clase de la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Dios, que instituye los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que apreciemos rectamente todas las cosas con el Espíritu y gocemos siempre de tu consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablarles de un tema muy importante, las epístolas de San Pablo. En algunos dicen que algunas cartas sí son de él, que otras cartas no son de él, pero en fin, nuestro hermano Salvador nos va a iluminar, nos va a instruir, nos va a hablar en general sobre las epístolas de San Pablo. Y antes de comenzar, quiero hacer un preámbulo sobre un libro que dice ¿Qué se sabe de Pablo, el naciente cristianismo? De Carlos Gil Abriol, de la Verbo Divino. Es un libro que ojalá y lo puedan conseguir, chavita, lo puedas conseguir. Y dice en este libro, la introducción dice, la figura de Pablo de Tarso es una de las paradojas influyentes y udizas de la historia de la humanidad y una de las más incomprendidas. Tuvo un papel instituible en el naciente cristianismo, pero ha sido interpretado a menudo como un espejo de los prejuicios y deseos de sus intérpretes. Lo han presentado unas veces como el fundador del cristianismo o como un traidor del judaísmo, otras veces como un revolucionario romano, todavía otras como un gran pensador, filósofo, teólogo, y otras como un misógino digno de mayor ostracismo. La mayoría de esas imágenes se apoyan en algún dato histórico, pero también traslucen presupuestos que apenas permiten ver la complejidad y riqueza, la genialidad y la limitación, el éxito y el fracaso de alguien que soñó un mundo nuevo en un tiempo difícil como lo sería San Pablo. Pues bien, Chavita, es todo tuyo, la clase, ilumínanos, háblanos. Ay, Dios. San Pablo, ¿qué hizo antes? Bueno, tú nos vas a decir, Alejandra. Bienvenido, adelante, red de Pedro y nuestro hermano Salvador Sandoval. Gracias, muy amable, padre. Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo estén escuchando este mensaje. Híjole, San Pablo, la palabra, bueno, en primer lugar, el nombre no es Pablo, sino era Saulo. Saulo, que significa, bueno, según lo que yo estudié de Santo Tomás de Aquino, cuando vi introducción a la carta a los romanos, decía que la palabra Pablo significa pequeño. Es una persona pequeña, pero grande. Dice que él estudió a los pies de Gamaliel. Él en el capítulo creo 22 del libro de los Hechos, verso 5, si no mal recuerdo, dice que él estuvo a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de los primeros tiempos del siglo que llamamos primero, del tiempo de Cristo, ¿no? Entonces, él era un erudito en la Sagrada Escritura, pero él tenía un detalle que a mí me llama mucho la atención, porque a él le faltaba algo. Llega a decir él en la carta a los filipenses, ahorita vamos a ver las cartas, pero él llega a decir una cosa muy interesante, y él dice que él le faltaba algo, y él se describe,
yo, judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado, a los 8 días, conocía la ley y la practicaba. Claro. O sea, en pocas palabras, San Pablo era una persona casi santa, porque si cumplía los 10 mandamientos, era un santo. Y aún así le faltaba una sola cosa. Y es lo que andaba buscando, porque él, en su celo judío, en su celo porque el judaísmo era la única, pues no se le puede llamar religión, porque es la raza, ellos más que religión es una raza el judaísmo, pero peleaban mucho que no se desviaran las costumbres judías entre los judíos. Entonces él estaba celoso, él no se preocupaba de los gentiles, él se preocupaba de los judíos, de que se desviaran a esta nueva secta o grupo llamado los seguidores del camino de Jesús. Claro. ¿Qué pasó? Él empezó a tratar de buscar una solución y pidió cartas y fue a Damasco, y ahí en Damasco él encontró, pues en cierta manera en el camino de Damasco, parece que ya llevaba un historial este hombre de haber matado seguidores del camino, así se le llamaba a la iglesia al principio. Un detalle muy interesante, la palabra católico apareció hasta como en el año 105 por San Ignacio de Antioquía, pero al principio se le llamaban los nazarenos, los del camino, y Pablo fue a pelear, a agarrar a esta gente que estaba distorsionando las tradiciones judías, esa es la meta. Y en el camino dice que tuvo un encuentro con Jesucristo, un encuentro fuerte que lo tumbó, y dice que él oyó una voz. Así es. Y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es por demás que des cosas contra el aguijón, o sea, que golpees contra esto. Así ¿Quién es. eres? Y le dijo Jesús, yo soy Jesús, al que tú persigues. Entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, ahí hay un detalle. Unos dicen que lo vieron y otros dicen que nomás vieron una luz, y otros dicen, no, no la vi, no la vieron. Hay dos versiones cuando él describe su testimonio, pero las dos son afines a ese encuentro con Jesús. Ya los detalles son extraordinarios, accidentales, y Claro. hay un detalle, hace mucho en Estados Unidos, un hermanito muy pegado conmigo en una fábrica, me dijo, ay hermano, usted necesita que el Señor lo tumbe como a Saulo del caballo. Dije, ¿de cuál caballo? En la Biblia nunca aparece el caballo de San Pablo, y yo digo, qué bueno que no apareció el caballo de San Pablo, si no estuviera como el de San Martín Caballero y hasta agüita. Pues no, gracias a Dios, San Pablo no. ¿Se cayó? No sé. Ahí yo tengo varios puntos sobre esto de la caída, porque yo le llamo lo que se llama el descanso en el espíritu. Entonces, Dios lo tumbó. Hay varios hechos, por ejemplo, cuando van a buscar a Jesús, dice que cayeron como muertos los soldados. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y cuando dijo Jesús de Nazaret y que dijo, yo soy, ¡pum!, se cayeron. Y luego en el Apocalipsis lo vamos a ver, también claro, Juan cayó como muerto. Cuando resucitó Jesús, cayeron como muertos. Entonces parece que el descanso en el Espíritu es un carisma que es reconocido ya por la Sagrada Escritura. Bueno, ¿y qué pasó? Entró a Damasco, y en ese mismo momento él quedó ciego. Bueno, en la caída, en el deslumbre, quedó ciego. Y Dios le habla a un hombre llamado Ananías. Dice que es un discípulo, ni siquiera apóstol es. Y dice que le dijo el Señor, Ananías, ve a la calle derecha, entra a tal casa, y ahí va a haber un hombre que yo lo acabo de cambiar, y quiero que pues ores por él y lo bautices, porque él va a sufrir mucho por mí. Así le dice. Y cuando le dice el nombre, Ananías dijo, Señor, es un perseguidor, mira, dice, no digas nada, porque este lobo yo lo he convertido en una persona mansa, un manso cordero, algo así le dice. Va, dice que entra, y lo ve, ora por él, se le caen las escamas, lo bautiza, y en ese momento él queda lleno del Espíritu Santo. Pero hay una cosa más, y eso es lo que vamos a empezar a descubrir un poquito más adelante. Déjame ver si la tengo ya las diapositivas listas, para poder trabajar. Es interesante, Chavita, la gran historia de San Pablo,
Es interesante porque muchos de nosotros, más bien yo diría la mayoría de los que somos cristianos católicos, hemos de una vez, de una o dos, tres, cuatro veces, haber escuchado, leído alguna carta de San Pablo, que ante todo los domingos, ¿verdad? O en el culto, según los cristianos en el culto, también me imagino que leen a San Pablo, ¿verdad? Por eso San Pablo no debe de ser desconocido para nosotros, porque lo leemos constantemente, quizá en la semana, los domingos, o no sé, muchos son muy amantes de este gran apóstol San Pablo, ¿verdad? Pero bueno, adelante. Bueno, recordaremos que hay 12 apóstoles y de los 12 apóstoles escribieron solamente 2 el Evangelio. Ya después Pedro por medio de Marcos, pero hay un hombre añadido como unos, ¿qué serán? 3 años después y es San Pablo. San Pablo es añadido pues no se puede decir que es añadido al grupo de los 12, fue muy posterior, es más, nunca conoció a Jesús humanamente. No. Entonces, aquí encontramos un texto en Gálatas, cuando él habla sobre las personas que tienen revelaciones de Dios, y él se defiende y él llega a decir, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Jesús, de Cristo Jesús. Es decir, él no lo enseñó a nadie. Él no era discípulo de los apóstoles, ni siquiera. Dice la palabra de Dios, después él lo va a comentar, que después de haber caído del caballo y que fue bautizado por Ananías y recibe el Espíritu Santo, él se va 3 años a Arabia. Y ahí en Arabia, en el desierto, él parece que recibe estas revelaciones tan místicas, teológicas y profundas que van a delinear más claramente el cristianismo que ya venían trayendo los apóstoles. Claro. Entonces, claro. Ahí es una de las cosas que más me impresionan a mí en lo personal. Pero él llega a decir, a nadie le ha sido dado el evangelio como yo en revelación. Se acordarán que la vez pasada vimos que el evangelio fue escrito, el primer evangelio se cree alrededor del año 60 al 65, probablemente uno anterior, pero ya San Pablo ya tiene en sus cartas, hay una carta, si no mal recuerdo, déjeme ver esto, ¿no? Esta. Dice aquí que el querigma apostólico en la carta a los Corintios, vamos a ver las fechas, es antes del evangelio de Marcos todavía. ¿Sí? Y aquí él dice en primer lugar, lo que les he transmitido tal como yo lo recibí. ¿De quién lo recibió? De Cristo. Claro. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Pedro, luego a los 12, y después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales han entrado en descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago. Imagínense, 500 hermanos juntos. Bueno, si fueran por los 40 días, serían como a 12 discípulos. Claro, se les apareció claro. Jesús. Entonces, aquí este hombre, San Pablo, yo llego a pensar que es el primer evangelio, el protoevangelio del protoevangelista, no evangelio, el protoevangelista que antecede a los demás evangelios. Bueno, si vamos a ver ahorita, ok, aquí está. Las cartas de San Pablo se van a dividir en querigmáticas, como las 2 de Tesalonicenses, las cartas grandes, que es Corintios, Gálatas y Romanos, las cartas pastorales, que es Tito, Timoteo, son las cartas pastorales, y las cartas de la cautividad, que vienen siendo las cartas a Filipenses, Efesios, Colosenses y la de Filemón. Claro. Vamos a ver un poquito y ya sobre eso vamos. Aquí están los objetivos de las cartas. Dice que, bueno, depende de la carta que leamos, pero dice, el objetivo de estas cartas es dar instrucción a los cristianos sobre el modo de comportarse y responder a sus inquietudes. Claro. También dice que da ánimos, también reprende,
dice que agradecimiento por su comportamiento. Acuérdense que habíamos dicho la vez pasada que San Pablo, la única comunidad que había subsistido por más tiempo de las otras, era Filipenses, porque ayudaban al apóstol en sus donaciones y diezmos. También en la organización, en las cartas pastorales como la de Timoteo y Tito, que se refiere más bien a la organización que va a tener la iglesia que los diáconos, los presbíteros y episcopos o obispos. Además de estas cartas, se cree que San Pablo hizo otros escritos que se acabaron perdiendo. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, que antecede a la primera que tenemos. Y hay otra que creo que menciona carta a los Colosenses, que es la carta a la Odisea, y que se desaparecieron. Plan de Dios, es probable. No hay necesidad porque tenemos todo lo que Dios quiere que escuchemos, lo tenemos en la Sagrada Escritura. Entonces, quizás eran accidentales estas cartas. Claro. ¿Sí? Ok. Estas son las cartas de San Pablo en el orden bíblico. Estas son las cartas de San Pablo en el orden bíblico. ¿Sí? Ese es el orden que viene en tu Sagrada Escritura. No tiene una variante como en el canon del Antiguo Testamento, que unos libros vienen antes, otros después, todas vienen en el mismo orden. Pero si las vemos desde una perspectiva de fechas que se escribieron, más o menos estarían así. Entonces, las primeras cartas que se escribieron, si ustedes se fijan las fechas, son casi 10 años, 15 años antes del primer evangelio escrito. ¿Sí? Tesalonicenses. ¿Por qué se escribió el objetivo de la carta a los tesalonicenses? Buena pregunta. Los cristianos, los seguidores de Jesús, estaban tan entusiasmados por una cosa que llamamos la parusía, o parusia, no sé cómo se pronuncia correctamente. Que era la venida, la presencia del Señor. Ay, el Señor ya pronto viene, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué? Si ya va a venir el Señor, mejor nos lo esperamos aquí sentaditos. Y San Pablo les dice, el que no trabaje, que no coma. Y las dos cartas, aunque son de un índole querigmático, también es, ¿saben qué? Mientras viene, pónganse a hacer algo. Pónganse a hacer algo. Y los exhortaba, y la famosa frase de 2 Tesalonicenses 3:10, el que no trabaje, que no coma, porque sé que algunos andan de metiches ahí, metiéndose en lo que no les importa. ¿Sí? San Pablo sabía de eso, no estaban evangelizando. Entonces, San Pablo los centra, y hay partes donde me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, dice que la salvación, dice que en ese día, Dios no nos creó para destrucción, creo que es Tesalonicenses 1:5, no, 1:9 creo, sino para salvación. Dios no nos ha creado para condenación, sino para salvación. Entonces, y él habla sobre este tiempo. En otra parte, también en el capítulo 4, verso 3, hermanos, no quiero que ignoren respecto a los muertos para que no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Mucha gente llora por sus difuntos porque no sabe que hay salvación. Les voy a decir una cosa, no sé, el Padre, espero que me avalen esto, pero creo que todos los bautizados tienen la esperanza de salvación, todos. Sí. Salvo aquellos que han renunciado explícitamente a esa salvación, claro, y que han cometido un pecado voluntariamente o contra la voluntad de Dios, y prefieren mejor su pecado, su vicio, que esto, pierden esa salvación. Pero hay esperanza. Muchos somos es eso pecadores. lo que mismo San Pablo lo menciona, Chavita. Sí, la gracia. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra fe, nuestra esperanza, la salvación es grande. Por eso muchos de nosotros decimos cuando vamos a un velorio, ¿verdad? No hay resignación, no nos tenemos que resignar ante la muerte de un ser querido. Tenemos que tener la esperanza y la seguridad de que nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, nuestra hija va a resucitar en los últimos tiempos, según lo que dice la carta magna de todo cristiano, que es el credo, ¿no? Por eso muchos de nosotros decimos, ay, pobrecito, resígnese. No nos tenemos que resignar. Tenemos que tener la esperanza de que nuestro hermano va a resucitar. Por eso, como tú lo has mencionado, es verdad, es eso. Sí, entonces, ya en esta situación, pues, yo quiero pensar que es así, de que todo bautizado tiene esa salvación, salvo que explícitamente renuncia a ello por un pecado ya muy grave, pero todos, hay gente que
en un funeral no podemos decir ya se fue al cielo tampoco, porque la iglesia nos enseña que hay que orar por él. ¿Cuánto tiempo va a durar en el purgatorio? No lo sabemos, pero la meta es orar por esa persona. O yo a veces me siento cómplice de ciertas esquelas o playeras que me mandan a hacer, que los ponen en el cielo, perdóname, pero yo les he dicho, no está en el cielo. Discúlpame, no está en el cielo, no son santos. No, es que era muy bueno, sería muy bueno, pero todavía no, hay que orar por él. Solamente Dios es el único que designa ese juicio, no nosotros. Pero bueno, pero de que todos vamos a ser santos, sí, porque tarde o temprano van a salir del purgatorio y van a estar ahí. Tesalonicenses, la carta a los Gálatas sobre la fe, sobre los frutos del Espíritu, sobre la cruz, sobre las marcas que lleva Pablo en su cuerpo y que dice que él lo añade, no significa que le falten. Es mucho lo que podemos estudiar ahí de la carta a los Gálatas, en la relación que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Gálatas y Efesios parecen muy, Gálatas, Efesios y creo que Colosenses tienen un parecido, un parecido. ¿Sí? Gálatas es una ciudad muy, muy central en Asia. Muy cosmopolita. Muy cosmopolita. Más Corintios. Corintio era un puerto y había pura, ¿cómo se llama? Promiscuidad, había mucha prostitución, había mucho gente que llegaba en los barcos, entonces era una ciudad con problemática. Pablo ve que hay un problema de división en la comunidad, pero también Pablo empieza a ver que esa comunidad tiene problemas morales, de incesto, especialmente en el capítulo 5. Después va a hablar sobre la cuestión de la carne, va a hablar sobre, en el capítulo 11, sobre la cena del Señor, que era una cuestión escandalosa, o habla del velo de las mujeres, o el raparse, el usar sombrero en la celebración del varón, no debe tenerse el sombrero, etcétera. Y especialmente capítulo 12, 13 y 14 se los recomiendo a los que aman los carismas. Y ahí está todo el orden de los carismas, es cuestión de detallarlos, de analizarlos, de reflexionarlos, todo lo que es el discernimiento de carismas. Muchas comunidades carismáticas en renovación tienen un desorden carismático, reciben carismas y no saben usarlo, padre, discúlpenme, pero hay mucho iluminarismo, yo soy carismático, yo nací en el movimiento de renovación también, desde el 79, y conozco los carismas, pero hay mucho falso carisma aún en las comunidades, o mal encausados. Y ahí están las respuestas. Y por último, San Pablo habla sobre la resurrección en el capítulo 15 de la carta a los Corintios. Podríamos hablar de todas las cartas, detalles y no acabaríamos. No, por último, San Pablo manda saludos en el capítulo 16, tiene 16 capítulos la primera carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, que habla sobre problemas especialmente del apóstol, de cómo él tiene esa situación con esos superapóstoles, y habla sobre el vaivén también habla de un poquito de dar el diezmo, para los que no creen, el capítulo 9 de 2 Corintios, habla sobre, el San Pablo se defiende y defiende en esta carta a un hombre que es el mismo, que no se vanagloria de los milagros, no se vanagloria de su raza, no se vanagloria, dice que de lo que se gloria es de su sufrimiento. Yo sufrí encarcelamientos, las 3 veces los azotes, naufragué 3 veces, en trabajos, desvelos, en ayunos, pero soy ministro del Señor. Él se defiende y no me creo inferior a esos a esos falsos apóstoles o superapóstoles lo llaman. ¿Sí? Carta a los Colosenses, bellísima la carta a los Colosenses. A mí me encanta el capítulo 1, bellísimo, sobre, ¿cómo se le podría llamar? Un himno sobre el Cristo poderoso, el Cristo que hace la creación. En el capítulo 3, sobre que busquemos las cosas de allá arriba. Híjole, tremendo la carta a los Colosenses. Y dice que nuestra vida está escondida en él, que no se ha manifestado lo que somos. Carta a los Romanos, válgame Dios, la carta a los Romanos. Ahí están las fechas, por si alguien tiene dudas, y el lugar donde se escribieron. Carta a los Romanos,
se cree que fue su primer encarcelamiento, no, perdón, Roma. en Roma, no, Pablo a los romanos le escribe en Corinto. Sí, son 16 capítulos bellísimos que él habla sobre la justificación, sobre el pecado, sobre la ley del Espíritu en el capítulo 8. Vuelve a hablar, retomar un poquito los dones y carismas en el capítulo 12. Fíjate, Chavita, que aquí entramos mucho en dilema, muchos de nosotros, la justificación. Ok. Muchos protestantes cristianos, nosotros los católicos, la justificación, ellos hablan de la justificación, que porque Cristo ya entregó la vida por nosotros en la cruz, por lo tanto todos somos salvados. Bueno, decía un sacerdote americano, padre Jerry Fong, Dios lo bendiga donde quiera que está, una vez en una entrevista de radio que le hice, le hacíamos la misma pregunta y decía, sí, pero todavía había, sí, pero no, así me decía él. La escatología. Sí, pero no, ajá. Decía él sobre la justificación. ¿Qué es la justificación? Los protestantes le entienden como el ser salvo. Los católicos le llamamos la justificación y se definió en Trento. ¿Qué es? La salvación depende de qué. Yo me voy a ir al cielo, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo o por lo que yo haga. Y el detalle es que son las dos cosas juntas. Exactamente. El problema es que cuando Lutero empezó a sacar sus tesis de la justificación en 1520 al 40, él se fue a un extremo completamente por la fe y por la gracia. Y decía, el hombre se salva por la gracia, por la fe no tiene que hacer nada. Y la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, dicen que cuando dos personas se pelean se van a los extremos. Y la iglesia se fue al otro extremo y dijo, no, es que es por cumplir los mandamientos, la ley, hacer obras de misericordia. Hay un acuerdo que hizo la Iglesia Católica con los luteranos, después a ver si lo busco el documento, lo tengo, en donde la Iglesia dijo, estamos equivocados los dos, creo que las dos cosas juntas. Te salvas por creer en Cristo y por la salvación, por los sacramentos, pero te obliga a cumplir lo que Dios nos está ordenando en los mandamientos y en las obras de misericordia. Claro, así Y las dos cosas son justificables. Pero el Concilio de Trento dice, si alguien dijere que la salvación es nomás por fe, sea maldito, sea anatema. Pero tampoco por las obras. Tienen que ser las dos cosas juntas. Es que el concilio de Trento era muy ortodoxo, muy recto. Fíjate que cuando yo estaba estudiando la teología en sacramentos, el padre que nos daba los sacramentos era un dominico, doctor en moral. Él nos decía que anteriormente, la Inquisición, cuando tú te ibas a confesar, el padre te preguntaba, ¿cuántos pecados hiciste? Y dependiendo de los pecados que tú hacías, era la penitencia anteriormente, ¿verdad? Ya después del Concilio Vaticano II cambió toda esta estructura, porque lo importante de aquí es tu arrepentimiento para poder hacer la absolución, ¿verdad? No es cuestión de cuántos, y mismo Papa Francisco lo menciona en un libro que tengo, que no es necesario que el sacerdote comience a cuestionar al confesor, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? No es necesario eso. Es necesario el arrepentimiento, así es lo que decimos de la justificación, ¿no? Pero sí es necesario confesar la falta. Ah, claro que por sí, eso, por supuesto. el examen, el penitente tiene que llevar su lista y decirla, no la puede leer el sacerdote, no puede ser por teléfono, no puede ser, tiene que ser personalmente, concreta, no necesita detallar, a no ser que el confesor pueda preguntarle por alguna cosa que necesite saber, pero no es necesario. No, claro que no. Bueno, pero seguimos. sí tiene que ir a arrepentimiento, ok. La famosa justificación, un día vamos a dar un tema completo sobre eso. Bueno, Filipenses, una de las bellas cartas. Muy buena la introducción San Pablo a los Filipenses, dice que la obra que Dios ha hecho en nosotros la llevará a feliz culmen en el capítulo 1. Capítulo 2, el famoso cántico del siervo. ¿Sí? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Capítulo 3, San Pablo, la frase más célebre en el capítulo 3, dice que a él se elogia como judío, pero al final dice que todo esto, títulos y todo lo tiene por basura por tal de ganarse a Cristo. Eso es, claro. Ese es el capítulo 4 de Filipenses, habla sobre la ayuda que le dieron los de Filipo, lo que decíamos hace rato. Capítulo 5 sobre el hombre viejo, y ahí habla sobre las malas palabras desde el capítulo 4, al final del capítulo 4, al principio del 5, de que esos pecados de las malas palabras Dios se prepara a castigar. Ahí está la escritura, no me lo digan a mí, véanlo.
este, por los mal hablados. Pobre padre Pistolas. Yo he tenido sacerdotes que son muy mal hablados. Yo pienso que tenemos que cambiar. Yo sé que una mala palabra en un país no puede ser nada, pero en otro país puede ser mucho. Entonces tenemos que ser prudentes porque hay un orden de hablar correctamente. Y el detalle es que la gente se asusta y se escandaliza si una persona dice malas palabras. Hoy en Fíjate, día, fíjate, Chavita, ¿sabe? que a mí ya me lo dijeron en Mérida, Yucatán, hice unos 15 años y se me ocurrió decirle a la quinceañera, es que a veces tus papás te joden, te joden, te joden, y ya después al día siguiente, que era lunes, bueno, fue el sábado, domingo descansamos y al día siguiente que fue el lunes, llega la señora bien súper así, padre, fíjese que tuvimos un escándalo en casa. ¿De qué escándalo? Si ese padrecito es muy grosero, ese padrecito es muy grosero, ¿por qué? Dije, ¿por qué, mija? Dice, es que la palabra aquí en Mérida, Yucatán, jodi, jodi, jode es sexo, sexo, sexo. No, Entonces, acá, entonces dije, ay caramba, perdón porque pues yo no sé la cultura de cada estado, yo voy a tener más cuidado en mi lenguaje, mismos, sí, padre, es que para mí no hubo problemas, porque yo le entendí que sus sí. papás estaban sobre ella, sobre ellos, sobre ella, ¿no? Pero a usted se le hizo fácil manejar este lenguaje, ¿verdad? Pero en fin, yo lo Sí, entiendo, pero mi familia no lo entendió. no, son modismos de lugares y hay que tener mucha Exactamente. prudencia. Entonces, lo mejor es hablar lo correcto, pero depende del lugar también. Entonces, no deja de ser las malas palabras. Fíjese, padre, en España utilizan mucho las blasfemias. ¿Qué son blasfemias? Las blasfemias es el utilizar a Dios en cosas muy vulgares es una blasfemia. Agarran a Dios y lo ponen en lo más bajo que puede usted decir. No, pues no. Cuando llegaron los españoles a América, especialmente a América Latina, ellos no querían eso. Tenían una encomienda de los frailes de que en vez de decir palabras que metieran a Dios, que fueran más de un índole sexual. Y así se quedaron. Pero no dejan de ser malas palabras. Un Claro. espíritu inmundo en demonología es un espíritu que dice malas palabras. A veces creo que estamos endemoniados. Pero bueno, Filipenses, ok, Otros carta más, otros menos, pero en fin. Carta Tito viene siendo, digo, perdón, Carta Filemón, capítulo 6, la armadura del creyente, y ya un poquito la despedida. Tito, no voy a hablar mucho sobre la regeneración, sobre el orden creo que de la jerarquía, junto con las cartas de Timoteo. Este, Filemón, hay una historia bella de un hombre que se llamaba Onésimo, un esclavo llamado Onésimo. La palabra Onésimo significa útil y le era útil, cayó en la cárcel, estaba con San Pablo y Pablo lo recomienda, va a salir este preso y le dice a Filemón, Filemón, te lo recomiendo mucho, mira, ya pórtate bien, hace cuenta que es como si fuera yo. Mi hijo. Muy bella la carta a Filemón, sí, ya le digo. Y la carta a los Efesios, ay, ahí tiene todo el querigma habido y por haber, capítulo 1, capítulo 2, sobre la gracia, capítulo 3, sobre la salvación, dice que a la iglesia le corresponde evangelizar hasta a los seres espirituales, en el capítulo 3, verso 10. Wow, no, me equivoqué, capítulo, en la carta a los Efesios es la armadura del creyente en el capítulo 6. Sí, y la segunda carta a Timoteo, las últimas recomendaciones, la despedida de San Pablo. Y por último, la carta difícil, que viene siendo la carta a los hebreos. Hay gente que llega a decir que esta carta no es de San Pablo. Se ha dicho que también hay otras cartas que no son de San Pablo. Tenía un apunte que iba a dar, pero dije, se me hace muy complejo dárselos. Pero en la carta a los hebreos se cree que fueron ayudantes. Puede que sea Apolo, puede que sea otro personaje o hasta Lucas que haya escrito la carta de los hebreos, porque el estilo que tiene ahí la carta a los hebreos es de una manera más bíblica, más del Antiguo Testamento. Y como que Pablo no marca mucho estas delineaciones en otra de sus cartas. Pero la nueva, ¿cómo se llama? Bueno, desde un principio, desde los primeros padres apostólicos llegan a apuntar que probablemente no era de San Pablo. Hay unos Claro. que sí, hay unos que no. ¿Sí? Pero fíjate, Chavita, esta carta tiene un gran contenido sacerdotal.
Un gran contenido en donde se habla sobre ese Cristo eterno y sumo sacerdote, ¿verdad? Hoy festejamos este jueves, festejamos a Cristo sumo y eterno Jesucristo, sacerdote, ¿no? sumo y eterno sacerdote, sí es cierto. Entonces, esta carta tiene un Felicidades. carácter muy sacerdotal, un carácter muy de entender y comprender el sacerdocio de Jesucristo nuestro Señor, pero también el sacerdocio que nos imprime carácter indeleble, que a través de la imposición de manos, a través de la unción del Santo Crisma, nosotros tenemos ese doble bautismo, ¿verdad? O ese doble sacramento. El sacerdocio común, pero también el sacerdocio ministerial, ¿no? Entonces es una carta muy bellísima, que a mí me llama la atención, porque tiene otro carácter como lo que San Pablo hace en sus demás cartas, ¿no? Oiga, padre, una pregunta. ¿Y no ha dicho nada que tiene usted 3 tatuajes? Sí. El orden sacerdotal, el bautismo y la confirmación. Claro. 3 tatuajes, marcas Así indelebles, pero invisibles. Y aquí los tengo en la frente, el de la confirmación. Y sí. Y la cachetada que me dio el obispo. El obispo, antes se utilizaba esa situación, ¿verdad? Fíjese, padre, que la palabra que yo encuentro en la carta a los hebreos muy repetitiva, o quizás es cuestión de discernirla, es la palabra mejor. Tenemos mejor sacerdocio. En el capítulo, creo, 2 dice el mejor descanso que el sábado, el mejor sacerdocio, el mejor sacrificio, el mejor tabernáculo, las mejores promesas. Casi todo el texto de la carta a los hebreos tiene ese preeminente de algo de lo mejor, de ser lo mejor. Es cuestión de analizarla y subrayar esa palabra, mejor. Por supuesto. Mejor esperanza, ¿sí? Exactamente. Okay. Padre, ahora vamos a las cartas católicas. Adelante. Y cartas católicas no me refiero a que sean totalmente de la Iglesia Católica. Se le llama cartas católicas porque no tienen un destinatario de ciudad o de persona, sino que fueron apóstoles que las enviaron y no tenían un destinatario. Eran generales. La palabra católica era universal. Son cartas universales, por lo tanto, estas se le llaman así. Empezamos con la carta de Santiago, Santiago el menor. No hay que confundirlo con Santiago el mayor, el que murió alrededor del año que es 40 por uno de los Herodes y que evangelizó España. Ese es el hermano, no, se le llama Santiago, el hermano del Señor, y este hombre parece ser que fue encargado de la comunidad de Jerusalén y se le llama hermano, pero es pariente, el pariente del Señor. Se cree que era hijo de Alfeo, si no mal recuerdo, y junto con su hermano Judas, claro. Judas Tadeo. Iba a sacar una foto y no se las iba a enseñar, pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre ese punto. Entonces, Santiago, la carta, muy profunda, muy fuerte. El primer capítulo habla sobre las pruebas, sobre la palabra misma, sobre la fe. Capítulo 2 habla sobre la fe y obras, hablando de la justificación, ¿sí? Muéstrame tu fe, yo te enseñaré mi fe por obras. Claro. El capítulo 3 sobre los pecados de la lengua. Capítulo 4 sobre el amor al mundo, la amistad con el mundo, enemistad con Dios. Capítulo 4, verso 4. El capítulo 5, casi al final termina con una frase que me llama la atención: quien no salva un alma, quien salva un alma, salva la suya. Esa es la carta de Santiago a grandes rasgos. Quiero que, el detalle es que la lean. Si les decimos los detalles completos, ya no la leen. No, pues mejor que la lean. Pues sí. La carta de San Pedro, se cree que San Pedro las escribió antes de que él falleciera, alrededor del 68, 67, igual que Pablo, murieron casi, los encarcelaron al mismo tiempo. Ay, Dios. Ok. Murieron casi al mismo tiempo. San Pedro, que murió donde está exactamente el obelisco en el Vaticano, exactamente ahí es donde se cree que, y lo enterraron ahí donde está la Basílica de San Pedro, en la parte de abajo, en la famosa pared naranja. Primero lo sepultaron y luego pusieron en una pared. La carta es un poco fuerte y muy bella, por cierto, es cuestión de verla. Hay varios puntos porque no tiene una cosa así de decir, tiene un tema en general.
Las dos cartas que casi tienen la misma temática de hablar contra los falsos maestros. Las dos cartas tienen la misma temática. Pero la segunda carta, Pedro, tiene un paralelismo con la carta del apóstol Judas. Ellas llegan a decir que tiene la misma estructura y hablan casi de lo mismo con diferentes detalles. Entonces es cuestión de analizarlas y estudiar las dos. Claro. Ay, la carta de San Juan. San Juan murió alrededor del 97, antes de él escribió el Apocalipsis, el Evangelio y las 3 epístolas antes de morir en Éfeso. Es el único de los apóstoles que no murió mártir. Lo quisieron matar y no pudieron, le echaron en aceite hirviendo, lo quisieron envenenar, no pudieron. Entonces lo que hicieron es, pues este está loco, vamos a mandarlo a la isla de Patmos, allá donde están los esclavos, y allá que se muera, y allá que no le predica a nadie más que a las piedras. Eso era la mentalidad. Carta de San Pablo, de San Juan, habla sobre el amor, sobre que somos hijos de Dios. ¿Qué otra cosa? Sobre quién es el anticristo en la inspiración. Capítulo 5 bellísimo, todo el capítulo 5. Pues es cuestión de leerlo. La segunda carta de San Juan y la tercera habla de problemas comunitarios con un tal Gallo, ahí no me acuerdo, Demetrio, es necesario que lo lean. Padre, y la carta de Judas, una carta un poquito, como les decía antes, un poquito compleja, Muy corta, sencillito. breve. Ojalá que todos los que son muy devotos de ese San Judas Tadeo, que la lean y que vean lo que les dice para ver si siguen haciendo lo que siguen haciendo. Yo creo que leyéndola van a cambiar. Yo no tengo en contra nada de San Judas Tadeo, padre, pero sí hay veces que yo sí le reclamo. Oye, ¿por qué la gente viene contigo y no con el Señor? Tenemos una imagen de San Judas Tadeo y está el Santísimo expuesto y van con él en vez de ir con el otro. Y el otro día le pregunté a una señora, le dije, ¿por qué viene con él? Dice, es que es de los casos difíciles. Pues el de que hace los milagros es aquel que está allá, el maestro. Este es achichincle. Mire, no le miento, se fue la señora con Jesús. Somos bien interesados, padre. Ves que a veces no entendemos con ustedes. Hay que tener respeto al momento que nosotros estamos consagrando. Después a las siguientes misas les decía a los encargados, pongan por favor un hilo, un mecate, una cuerda para que nadie pase. Después que terminemos la misa, quítenla y que pasen y pasen y pasen y pasen y pasen. Es que a veces no los educamos cristianamente las cosas de Dios. Vemos muchos curitas, me van a dejar dinero, y nada más nos vamos más por el mendigo dinero que por la cultura cristiana. Fíjese, padre, voy a hablar 3 puntos. 3 puntos. Sobre San Judas Tadeo. Número 1, la gente no ha entendido lo que son los santos. El detalle es que tengo un problema y una comadre llega y me dice, es que este santo es milagroso, y empieza a hacer, pues, le empiezan a creer y van y empiezan a hacer cosas que no son. Voy a hablar una cosa que sucedió hace 15 días. X persona me habló y me dijo, hermano, me aventaron 3 veces. Yo no soy supersticioso, padre. Me aventaron 3 veces. Volteé y no era nada, era una monitora. Y me mandó un WhatsApp y me dijo, y no nomás eso, el padre se cayó. Al día siguiente nos tocaba el rosario del ofrecimiento de flores al grupo. Y yo le dije a la Virgen María, señora, si hay algo, madre, que no está bien aquí en este lugar, dime dónde. Y yo me pongo donde se pone, no sé si usted conoce el templo de San Miguel, enfrente de San Judas Tadeo, ahí hay unas banquitas y está el corredorcito que viene de la puerta, el que es lateral. Y yo estaba ahí hincado junto a la columna y volteo y veo a San Judas Tadeo. En el bastón tenía 5 pulseras rojas, con ojos, con manos de Fátima. 5. Y yo dije, ya sé por dónde vienen las cosas. Claro. Están infestadas. Y agarré las pulseras, se las di a mi esposa y dije, qué malas afuera. Y ya después le dije al señor cura, esto pasó. No, sí está bien. Creo que no entendemos las cosas. Yo estoy en contra de esas pulseras rojas. Es cábala judía. Ya lo habíamos hablado, creo, padre. Es Ya cábala en el tema judía, es anterior. superstición.
le dije que eran 3 puntos. El segundo punto, los santos, yo pienso que tenemos que clarificar, estas personas vienen porque tienen una inmoralidad, no pueden confesarse, están en unión libre, en adulterio, eh, en drogas. ¿Y qué hacen ese tipo de personas? Recurren a santos porque no pueden recurrir a Dios. Les da miedo o vergüenza. Saben que Dios no anda con medias tintas. Entonces, yo pienso que ahí hay que cuestión de evangelizar y trabajar con la gente. Yo es una de las cosas, a mí me preocupa que no se haga nada. Y sería bueno que la gente entuviera. El tercer punto, el día de San Judas Tadeo, me invitaron a un rosario y yo fui. Y yo iba a hablar, pero alguien me detuvo y me dijo, no digas nada. Y ya cuando empecé a ver que afuera estaban platicando y que iban a entrar al rosario, y era una gente que yo la veía media rara, rarita. Dios los bendiga. Pero ojalá fuera nomás eso. Dice, ya te compré 4 botellas de tequila para nosotros dos. Hoy en la noche, por San Judas, vamos a emborracharnos. Yo dije, ¿qué onda? O sea, todo esto y esto lo están proliferando. Ojalá católicos verdaderos hagan conciencia y hacer recto. Yo invito a los sacerdotes, si nos escuchan, ven verdaderas catequesis de San Judas Tadeo. Promuevan. Esto se ha manifestado por falta de formación. Gracias, Padre. El padre Arturo Cornejo, él habla fuertemente sobre esta imagen de San Judas Tadeo, ¿no? Ojalá que vayan a sus canales, porque yo sé que mucha gente los sigue. Ojalá que así también nos vayan siguiendo a nosotros despuésito más adelante, tanto al hermano Salvador como un servidor. Es interesante, ¿verdad? Cómo el padre Arturo Cornejo reprende a todas esas personas incrédulas. Él dice, son incrédulas, son gente que nada más cuando necesito ahí estoy. ¡No! Tienes que estar siempre, ¿no? Y habla sobre las imágenes infestadas, habla sobre esto, sobre esto. Sería interesante, hermano Salvador, no sé si en junio, julio, no sé yo, habláramos sobre los signos satánicos. Que hay muchos jovencitos, adolescentes y no tan adolescentes y jovencitos que manejan los signos satánicos. Y mucha gente dice, ay, pues para qué, no pasa, como que sí pasa algo, ¿no? También sobre los tatuajes, ayer estaba hablando con la señora de aquí de donde habitamos, sobre los tatuajes, y dice, eso es del demonio, los tatuajes son del demonio, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y nosotros no nos podemos tatuar, pero es que es el nombre de mi hijo, que es el santito, precisamente porque no entendemos es lo que tenemos marcado. Ya con el hecho que nos marcaron en nuestro bautismo, en la confirmación y los que tenemos el ministerio sacerdotal, por eso basta. No necesitamos tatuajes, no necesitamos que el nombre de mi amada, de mi amado, de mi amante, de mi amanta, etcétera, no necesitamos ningún tatuaje, ¿no? Yo respeto a los que los traen, a los que los tienen, pero hay que tener cuidado. Yo creo Sí, que Padre. más adelante tendríamos 2 temas muy importantes sobre los símbolos satánicos y los tatuajes, ¿no? Y curiosamente, Padre, ya así cortito, en el Levítico 19, no me acuerdo el versículo, pero dice claramente tatuajes por muertos. No. Bueno, pues gracias, Chavito, una vez más por la gran oportunidad que nos has brindado. Y recuerden, tanto en la red de Pedro como hablar de todo cristianamente, dar like. Chavita va aumentando, like, porque Chavita nada más lo tenía en el WhatsApp. Ahora que ya como que ya se animó a subirlo a la red de Pedro, pues ánimo, échale ganas. También suscríbanse a las 2 plataformas. Suscríbanse para que llegue estas catequesis, estas inspiraciones o algo a tanta gente que lo necesita. Y ante todo, haz tus comentarios, porque es muy importante que nos comenten, que nos digan, no, pues el hermano Chava habló sobre esto y es mentira. Ok, lo aceptamos, corregimos, porque nadie es sabio, nadie nació aprendiendo y vamos aprendiendo los unos a los otros, pero ante todo,
comparte con aquellos que tienes en tu celular. Si tienes 30, 40, 50, 60, 100 contactos, compártelos para que esta red, ahora sí, se hace dicho, la red de Pedro crezca, 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 y nosotros anunciemos el evangelio de Jesucristo a través de estas plataformas. Mi hermano Salvador Sandoval, de la red de Pedro. Pablo de Tarso. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Chavita, felicidades porque tú también eres estudiante, te estás preparando. Hoy es el Día de los Estudiantes. Felicidades a todos los estudiantes. Que le echen ganas, que no nada más vayan a calentar el sillón, la silla ahí en la escuela. No, de ti va a depender, estudiante, qué es y cómo te estás preparando para ser gran escritor, ser gran doctor, ser gran psicólogo, ser gran maestro, pero ante todo, gran seguidor del Cristo resucitado. Oiga, ánimo. Padre, oiga, pero también es Día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Claro, por todos los sacerdotes. Felicidades. Un abrazo, Chavita, bendiciones desde lejos. Dios lo bendiga, Padre. Hasta luego. Próximo Adiós. video. Dios los bendiga.